La báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos en este jueves. Es jueves de Gobernanza en la Báscula con el doctor Pablo Arredondo. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, gusto saludarte. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar temas de gobernanza importantes y la evaluación, la prueba PISA, famosa, que evalúa los niveles de comprensión, bueno, el nivel educativo de cada país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Bueno, como siempre en este tipo de evaluaciones y desde hace algunos años, pues México sale muy mal evaluado. De hecho, al final de esta evaluación, Pablo, porque menos de 1% de los estudiantes mexicanos de 15 años logran, menos del 1%, logran buenos resultados en ciencias, en matemáticas o lectura. Así de cruda es la realidad de la educación en México, y con base a esta evaluación internacional de alumnos, PISA por sus siglas en inglés. Pablo, pues dicen que el sistema educativo de México está en la lona totalmente. Bueno, lo único que viene es a corroborar, a confirmar lo que muchos de nosotros hemos observado durante mucho tiempo, que desafortunadamente nuestro sistema educativo no está funcionando, no está dando resultados, y eso pone en entredicho, vamos a decirlo así con toda claridad, pone en entredicho el futuro de nuestro país. Sí, claro. Porque la educación es fundamental, es una variable que explica los niveles de desarrollo, pero también los niveles de bienestar social. Es decir, tiene que ver con todo eso. Y al parecer, de muchos años a la fecha, nuestras autoridades hablan de la importancia de la educación, de la relevancia de la educación, pero al parecer eso no se refleja en condiciones diferentes, sustancialmente diferentes de cómo funciona el sistema educativo. ¿Qué viene a suceder con evaluaciones como la que hace la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica a través de esta famosa prueba, que para algunos es criticada o criticable porque se concentra en ciertos aspectos más que en otros, vamos a ponerlo así? Vamos a decir que difícilmente evalúan las humanidades, pero sí evalúan mucho lo que se conoce como la ciencia más dura, ¿no? Estas habilidades que tienen que ver. Pero pues esas habilidades son fundamentales también para la realidad contemporánea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que viene a suceder? Bueno, vienen a corroborar que nuestro país se coloca siempre, no en el último lugar, pero sí en los espacios más rezagados del mundo. Antonio, en otras ocasiones hemos platicado de cómo nuestras máximas autoridades hablan de que somos la economía 10, 9, 11 la que tú quieras, ajá, ¿no? Y tú dices, sí, bueno, qué bueno que somos semejante tamaño de economía, pero ¿cómo se corresponde eso con ser el lugar número 60, vamos a ponerlo así, de 70 países a los que se les evalúa, ¿no? Uh-huh. Es decir, si tú dividieras el número total de países evaluados en 4 cuartos, ¿dónde quedaría México? México queda en el último cuarto. A lo mejor hay quien dice, sí, pero estamos mejor que Brasil en algunas. Pues qué paradójico, pero Brasil también, fíjate, otra de las grandes potencias latinoamericanas, también arroja resultados sumamente cuestionables en materia de educación. Eso no nos debería de consolar a nosotros, en lo absoluto, porque nuestros chicos que están, digamos, en el nivel de tercero de secundaria por iniciar la preparatoria, que es más o menos la población a la que se evalúa, tienen un pésimo desempeño, digamos, en el área de las ciencias, de la matemática, que es una herramienta clave, fundamental, y de la lectura.
Claro. Eso es de llamar la atención, ¿sí? De la lectura, debo suponer, es una lectura de comprensión. Sí, porque saben, digamos que saben deletrear, ¿no? Pero leer no, porque leer es comprender lo que se está deletreando. Deletreando, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues, eso por no hablar de que de veras sí, somos una sociedad que lee poco, a pesar de todo, ¿no? Leemos poco, como diría... Leemos. Como diría nuestro secretario de Educación. Bueno, y de acuerdo con este desempeño, México está por debajo del promedio de los países que integran la OCDE. De hecho, en ciencias hay 416 puntos, en lectura 423 y matemáticas 408. Y los jóvenes mexicanos de 15 años tienen una diferencia de más de 70 puntos, pero por debajo de estudiantes, por ejemplo, de Portugal y de España, y una diferencia de entre 20 y 60 puntos por debajo de los estudiantes de Chile y Uruguay, por ejemplo, ¿no? Están, eso sí, por encima de estudiantes como Brasil, República Dominicana y Perú, pero como mencionas, pues esto no debe de enorgullecernos, ¿no? No tendría Para por nada. qué. Si somos la economía número 9, 10, 11, pues tendríamos que andar educativamente en esos niveles, lo cual nos vuelve a remitir a un problema que no es exactamente, pero nos vuelve a remitir al problema que nosotros hemos establecido, por un lado, un sistema económico, entre comillas, muy capaz. Ya veremos ahora que llegue Donald Trump lo debiluchos que somos, la mera verdad, porque diseñamos todo un sistema de maquila, digamos, y de articulación económica con el vecino de al lado, pero con productos de muy bajo nivel agregado, valor agregado, y tan es así que nuestras industrias, digamos, recurren poco a los conocimientos que aquí se generan. Ahora, tú no puedes formar científicos o técnicos de muy alto nivel cuando ya están en la universidad. Sí, no, tú los tienes que empezar a formar desde la primaria, porque es ahí donde tú les inculcas los elementos que después irán, digamos, sumándose a la formación de un técnico de alto nivel o de un científico de alto nivel, de un profesionista muy calificado. Bueno, lo que estamos viendo aquí es que a la mitad del camino, ya cuando están concluyendo la secundaria y empezando el bachillerato, pues nuestros chicos no tienen mayores habilidades, ¿no? Andamos realmente por abajo de las habilidades promedio de este núcleo de países. También uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque el sistema educativo en México ha sido botín político, la mera verdad. No se nos olvide, hasta hace poco y quizá todavía, pero de una manera más encubierta, pues el sistema educativo público y parte del privado también está controlado por un sindicato cuya principal vocación era la de establecerse como una red electoral. O sea, los maestros son vistos más como piezas de un sistema político que como piezas de un sistema educativo. Entonces, la capacitación de nuestros profesores, con toda franqueza, las condiciones en las que tienen que trabajar, las condiciones de las escuelas, de los espacios, los ingresos del profesor, son raquíticos, son de risa, y frente a eso pues, no podemos generar un sistema de educación de alta calidad, ¿verdad? Por supuesto, y un sindicato que se considera como uno de los más poderosos de América Latina, que incluso ya tiene su partido político, pues Nueva Alianza. Es que ese es el punto. Así es. ¿Qué tendría que estar haciendo el sindicato ahí? Cuando el sindicato tendría que estar peleando por las mejoras del sistema educativo nacional y no por tener 5 diputados o 20 diputados o apoyar a ciertos candidatos de ciertos partidos o hacer alianzas con unos y denostar a los otros, ¿no? Así es. Bueno, y también un dato que arroja esta prueba PISA, esta evaluación PISA, es que México invierte $27,848 en educar a cada estudiante entre las edades de 6 a 15 años. Este nivel, pues, es del 31% de lo que invierte el promedio de la OCDE, ¿no? Todavía hay países que invierten mucho más, por supuesto. Es lo que te digo, es decir, a final de cuentas, nuestra inversión educativa,
a pesar de que cuando uno ve los presupuestos aparece como muy abultada, sigue siendo una inversión insuficiente para estar al nivel de competencia. Ahora hablamos mucho de ser competitivos, ¿no? Todo tiene que ser competitivo para salir. Bueno, pues no tenemos las condiciones para ser competitivos así, ¿no? Es decir, si le estamos invirtiendo la tercera parte de lo que le invierte los países, en promedio, los países de la OCDE, pues quiere decir que nos falta todavía mucho, ¿no? Por supuesto. Y el secretario de Educación, ante estos resultados, pues dice que para que se comiencen a ver resultados positivos de los cambios en el proceso educativo deben pasar por lo menos unos 10 años. Esto dice el secretario de Educación, Aurelio Nuño, que dice, bueno, en 2 años, cuando se presenten los resultados de la prueba PISA que se realiza cada 2 años, van a ser en el 2018. Y él dice, pues los del 2018 va a ser lo mismo de Sí, o sea que ya está diciendo, pues no vamos a avanzar, ¿no? Ya nos está advirtiendo. Nos está advirtiendo, que no vamos a avanzar, así como, bueno, como ahora estamos corroborando que no hemos avanzado en los últimos 10, 15 años, ¿verdad? Claro. Más o menos nos quedamos por ahí estancados. De acuerdo con estos indicadores, alguien puede decir, yo tengo otros, bueno, pues que los muestre, ¿no? Y veamos qué tan consistentes son. Pero se está curando en salud, para empezar. No se nos olvide que 2018, es un año electoral, ¿verdad? Claro. Entonces, por si alguien quiere usar esta información con fines electorales, él ya está mencionando, no, es que los cambios no son así, ¿no? Nos va a llevar por lo menos 10 años poder tener cambios. De acuerdo, a lo mejor nos va a llevar 10 años, pero no se ve que estén dadas las bases para esos cambios todavía. No creo que se perciban con claridad, ¿no? Así es. Pablo, permítanos, vamos a hacer una pausa. Regresamos Jueves de Gobernanza con el doctor Pablo Arredondo. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en este Jueves de Gobernanza en la báscula con el doctor Pablo Arredondo y estamos hablando de los resultados de la prueba PISA en las que México en esta prueba resultó pues reprobado en ciencias, matemáticas y lectura. Esta prueba que se aplicó a 540,000 estudiantes se realizó en el año 2015, 29 millones de jóvenes de 15 años representando esta prueba en 72 países de las economías participantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Pero si bien la educación pública pues sale reprobada, la educación privada está igual, Pablo, porque resulta que también no se pudieron tener mejores resultados que los estudiantes que pertenecen a los deciles más bajos de la economía del país. Sí. El 10% de los estudiantes más ricos de México, bueno, del decil más rico de México, tiene un desempeño por debajo del 10 más pobre de Canadá a los 15 años de edad. En efecto. Bueno, mira, es una llamada de atención también para la educación privada. Y que ya no es garantía de que sepa estudiar en una escuela privada, es garantía de calidad. Y para los padres de familia que muchas veces confunden con aquello de que si pago, recibo un mejor servicio. Irónicamente estamos viendo que eso no es cierto. Pues no, ahí está. Que los estudiantes, y mira que sí, en general, en estas pruebas, sí hay una diferencia considerable entre los deciles de población más rica con los deciles de población más pobre, digamos, ¿no? Es decir, generalmente sí hay una relación donde los segmentos más privilegiados de la población sí tienen mejores índices de desempeño que los índices de población, digamos, en situación más precaria. Pero lo paradójico aquí, lo irónico aquí es que los deciles de población de mayor nivel socioeconómico en México no le llegan a los deciles de población de menor nivel socioeconómico en países como Canadá, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, los pobres de Canadá, vamos a ponerlo así, tienen mejor desempeño que los ricos de México, bajo el supuesto que la mayoría de la población rica o de mejor o de mayor nivel socioeconómico en México asiste o atiende a escuelas privadas. También hay que considerar que hay escuelas privadas digamos, no nada más para sectores de élite, ¿no? Sí, claro. Hay de todo tipo.
Pero el hecho es este, ¿no? Es decir, que se ha asociado muchas veces que la educación que tú pagas, por la que tú pagas, es mejor que la educación que el Estado te da de manera gratuita, ¿no? Fíjate, un dato que me parece importante, que arroja esta prueba, dice, los hijos de los mineros del en la parte de educación privada, los hijos de los mineros del Reino Unido alcanzan el mismo promedio que los hijos de los empresarios y funcionarios de México con todos sus privilegios. En efecto, sí, es decir, a final de cuentas la calidad nuestra es tan mala que ni siquiera en los sectores más privilegiados podemos ser competitivos con los sectores menos privilegiados de países como el Reino Unido, ¿no? De sociedades como el Reino Unido. Entonces, yo insisto, o sea, esto, el secretario de Educación no sé si sabe leer las estadísticas o leer las estadísticas a conciencia y leer estas tendencias, pero esto debería de ser un foco rojo, no amarillo, rojo, claro, para nosotros. Lo que sucede es que a veces uno se pregunta si hay piloto en esta administración o dónde está el piloto, porque uno ve que minimizan el impacto de esto, ¿no? Cuando deberían de estar los focos rojos prendidos y preguntándonos seriamente qué estamos haciendo para no quedarnos todavía más atrás de donde ya estamos. Sí, porque, por ejemplo, la Organización Mexicanos Primero responsabilizó al gobierno de Calderón y al ex dirigente del CENTE, al Baster Gordillo, a ser los responsables del desastre que está convertido en la educación pública en México. Yo puedo decir que, en efecto, lo comenté hace rato, es decir, el sindicato tiene un papel muy importante que jugar y por lo que se ve no lo ha jugado bien. Sí. Y bueno, el Baster fue un símbolo durante muchos años, muchísimos años, no con Calderón. Recordemos que a ella la puso ahí el presidente Salinas en su momento, estamos hablando ya de 20 y tantos años, y la pusieron ahí para suplir a otro cacique que controlaba ese sindicato y para que funcionara, digamos, como un elemento de control. Calderón, bueno, pues desgraciadamente Calderón decidió apostarle más a las armas que a la educación. Y eso es el resultado también de esto, pero no es el único. No, es que por eso hacía el comentario. Mexicanos Primero dice, es que es responsable Calderón. Bueno, no nada más él, pues administraciones también anteriores. Administraciones y de muchos años, de muchos sexenios. De muchos sexenios venimos arrastrando esta dinámica. Lo que sucede es que nos vendieron un discurso de modernismo cuando nos integramos, nos abrimos nuestra economía, nos integramos a las economías desarrolladas del norte, Estados Unidos, Canadá, hicimos pactos comerciales que supuestamente nos iban a unir para toda la vida, pero eso no se correspondió con cambios sustanciales, insisto, en los sistemas de educación, que debería de haber venido acompañado. Es decir, tendría que ser una modernización, por llamarle así, integral, y lo que estamos constatando aquí es que por lo que corresponde a la educación, que es la base de todo, no, es decir, se descuidó, se manejó políticamente, traemos un caos. La famosa reforma educativa no ha terminado de convencer a nadie. Claro. Se generaron conflictos políticos, ya los conocemos de qué naturaleza. Desgraciadamente eso ha impactado y ha afectado a quienes, pues a los educandos, a los jóvenes, a los niños, que son los objetos de la educación, los sujetos en lo absoluto. O sea, traemos verdaderamente un caos en el sistema educativo y no acabamos, y nos lo están diciendo, nos están poniendo el espejo enfrente, nos están, mira, aquí está. Hoy vamos a verlo, Pablo, ¿sí? Vamos a ver la gráfica precisamente de la puntuación por países, es la tasa medida de evolución entre informes y puntos obtenidos en esta prueba PISA. La parte izquierda, esta es la parte de los países que están en la parte superior, más o menos, digamos, en los dos cuartos. De media tabla hacia arriba, ¿no? Sí, claro. En términos futboleros, de media tabla hacia arriba. Así es. Es competencia en ciencias, del lado izquierdo de su pantalla, en el centro es la comprensión lectora y del lado derecho es la competencia en matemáticas. Vamos a bajar precisamente, en esta parte está México y vamos a hacer el zoom para poder ubicar
Sí. ¿Dónde está México? Porque si a simple vista no lo vemos, México está, pues, digamos, México está de esta media tabla hacia abajo, todavía de muy medio abajo. hacia abajo. Muy abajo. Y, por ejemplo, en competencia en ciencias está abajo de Qatar. Ahí lo va a ubicar Sí. nuestro productor. Sí. Ahí está donde está la flechita. Claro. Ahí lo está ubicando. Y luego, en comprensión lectora, en la franja central, está abajo de Colombia. Sí, sí. Y luego, en el tema de competencia de matemáticas, ahí la va a poner nuestro productor. Abajo de Albania. Abajo de Albania. Ajá. Y bueno, pues así está el nivel en estos tres aspectos que comprende la evaluación de la prueba PISA. Exactamente, ¿no? Entonces, cuando hablemos de que esta es una economía importante, pensemos seriamente que es una verdad que no se sostiene porque no tiene sustentabilidad. Una economía sustentable se basa en la generación de conocimiento. Ahora, estamos en la edad, en la época, en la etapa en que el conocimiento ya se convirtió en el valor más importante de la economía. Sí. Lo dicen los teóricos que conocen de esto. Economía del conocimiento. La economía del conocimiento, ¿sí? En esta era de la información. Entonces, cuando nuestros estudiantes no tienen competencias científicas, no tienen competencias matemáticas y no tienen capacidad de lectura, de comprensión, pues no vamos a generar conocimiento de ningún tipo aquí, ¿no? Llama la atención, Antonio, que volteemos a ver y veamos quiénes ahora ocupan los primeros lugares. Sí. De hecho, debemos entrar en eso, porque Asia consolida precisamente los primeros niveles en los educación. Países asiáticos son los que están encabezando los resultados de estas pruebas, ¿no? Por lo pronto, ¿no? Y básicamente, uno es por los profesores, la disciplina y los exámenes habituales marcan el éxito del continente con 7 de los 10 primeros puestos. O sea, los 10 primeros lugares en esta evaluación están los países asiáticos. Con 556 puntos está Singapur, luego también está Japón con 538, Taiwán, Vietnam y China, específicamente Hong Kong, Macao, Pekín y Shanghái, con entre 518 y 529 puntos. De acuerdo. Hay dos naciones europeas también más o menos bien ubicadas, que es Estonia, está en el tercer puesto con 534, y Finlandia con 531. Se mantiene Finlandia en quinto lugar. Finlandia ¿no? ha sido tradicionalmente uno de los sistemas educativos de presumir modelo. En el mundo, modelo. ¿no? Se mantiene, los finlandeses se mantienen en competencia, obviamente, con Singapur, con Hong Kong, con la China, en fin, con Canadá mismo. Canadá es uno de los países de más alto desempeño, ¿no? Sí. Japón no se diga, ¿no? Mientras que nosotros andamos nadando, pero en el rezago absoluto. Llama la atención el caso de España, ¿no? Por primera vez supera la mitad de la media de la OCDE en comprensión lectora, está con 496 puntos, la iguala en ciencias 493 y en matemáticas 496. Sí. Es decir, que España... Y mira, que si tú escuchas a los analistas franceses, españoles, los analistas españoles se quejan amargamente de la falta de competitividad de su sistema educativo. Ellos están en la media, o sea, un poco de la tabla hacia arriba, empezando, ¿no? Así es. Y son sociedades que se quejan porque han vivido en los últimos años del 2000, sobre todo el 2008 a la fecha, los efectos de la crisis económica, de esa fuerte crisis financiera que estalló en el 2008 y que golpeó pues a la mayoría de las sociedades desarrolladas, sobre todo, ¿no? Pues mira, ellos aún estando en una situación relativamente buena, se quejan por las incapacidades de su sistema educativo para responder, ¿no? Y fíjate, yo no sé si tenga que ver o no, Pablo, pero por ejemplo, rápido para en este bloque concluir con este tema y entrar al tema de Freedom House en redes sociales. Es un informe muy interesante. Durante el 2015, el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó 9,619 millones de pesos en publicidad oficial, un monto equivalente al programa del IMSS Prospera. Esto lo dieron a conocer la organización Fundar, el Centro de Análisis e Investigación,
Y bueno, esto representa 9 veces lo que se está asignando al programa Escuelas de Calidad, o 248 veces más que el programa de la defensa de los derechos humanos, por poner un ejemplo de lo que se ha gastado en publicidad oficial la administración, tan solo en un año. Ahí estamos viendo en dónde se ponen prioridad, las prioridades. La prioridad es la imagen del presidente, que por cierto está muy deteriorada. ¿Sí? O sea, deberían cuestionarse muy seriamente para qué le invierten tanto a eso. ¿Para qué sirve la inversión en eso, no? Si no lleva a ningún lado. Pero es grosero, digamos, es ofensivo a la población mexicana que le gasten esa cantidad a la publicidad de la presidencia versus lo que le gastan a las escuelas de calidad, ¿no? Y bueno, este informe forma parte de un documento que dio a conocer Fundar, el INAI y otras organizaciones que están impulsando una campaña que se llama #Publicidad Abierta, con el que están llamando a los gobernadores de todos los estados, así como a las instituciones de gobierno de los 3 niveles, a sumarse a esta iniciativa. El gobierno de Chihuahua ya se sumó a ella. También ya hicieron público que se van a sumar a esta campaña el gobierno de Quintana Roo y el ayuntamiento de Cozumel. Y la semana pasada el gobierno de Jalisco también ya hizo el compromiso de sumarse a esta campaña Publicidad Abierta, que está impulsada por Fundar, el INAI y otras organizaciones, para hacer transparente los gastos o inversión, como se quiera ver, en publicidad oficial. Yo creo que es muy importante, porque la publicidad oficial, que no está, digamos, dirigida a promover ciertas campañas que son muy útiles a nivel de población, si solamente se caracterizan por ensalzar figuras, entonces estamos haciendo una inversión inútil y además injustificable, ¿no? Injustificable. Entonces yo sí creo, ojalá que estos gobiernos que han dicho que se van a sumar a esa iniciativa lo hagan. Tendremos tiempo, espero, de evaluar, a ver qué tanto es cierto y qué tanto no. Qué tanto se destina, ¿no? Pero sí, porque además el gasto publicitario muchas veces se encubre, se esconde. Y además de que hace falta una regulación en términos de publicidad oficial. Una regulación, y esa no es una demanda nueva, es una demanda de décadas, yo te diría, de décadas. Porque una manera en que los gobiernos han podido controlar a los medios de comunicación ha sido a través del gasto publicitario. Sí, totalmente de acuerdo. Pablo, vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos, Jueves de Gobernanza, con el doctor Pablo Arredondo. Ya volvemos. La báscula, el peso de las ideas. Sí. Bueno, continuamos Jueves de Gobernanza con el doctor Pablo Arredondo. Vamos a hablar sobre un informe recientemente dado a conocer, informe sobre libertad de prensa 2016, México Freedom House, pero en el que tiene que ver únicamente el aspecto de redes sociales. ¿Y cómo estamos aquí? Bueno, México, dicen, es uno de los países más peligrosos del mundo para periodistas y trabajadores de los medios y la libertad de prensa. Los medios y periodistas sufren acoso, intimidación, agresiones físicas y, lo más grave, la autocensura, que sigue siendo generalizada en áreas muy afectadas por la violencia relacionada con las drogas. En este tema, pues sí, hasta por seguridad propia, los periodistas tienden a autocensurarse para evitar ser víctimas de agresiones por hacer del conocimiento temas que tienen que ver con narcotráfico o temas relacionados con las drogas. Sí. Y bueno, la libertad de expresión en Internet, dice este informe, se degradó por 6º año consecutivo en este año 2016, debido a medidas contra redes sociales y aplicaciones de mensajería por parte de gobiernos que buscan eliminar el disenso. Esto dijo Freedom House en este informe recientemente dado a conocer. Pablo, ¿qué nos comentas al respecto? Sí, bueno, a ver, el problema de la libertad de expresión y de prensa, pues es global, es universal, ya lo hemos analizado en su momento. Hay sociedades donde es francamente riesgoso ejercer el derecho a la expresión, a la libre expresión, y ejercer un periodismo crítico, por ejemplo, y libre, ¿no? México, tú lo acabas de mencionar, se ha convertido en un territorio muy, muy peligroso para el periodismo. Se ha convertido en ese espacio donde pues parecería ser que nuestros periodistas se encuentran ubicados en escenarios equivalentes a los de una guerra, como las que se están sucediendo desgraciadamente en Medio Oriente.
Y lo interesante ahora de esta evaluación que hace Freedom es decir, vamos a evaluar fundamentalmente cuánta libertad hay en las redes, ¿no? En Internet, vamos a ponerlo así. Y vamos a evaluar en qué países hay intentos para censurar y para controlar a la red frente a otros, ¿no? Porque tú debes recordar que en su origen Internet fue pensado, sobre todo se creyó desde un principio que era un espacio, que iba a ser un espacio sumamente libre, un espacio de interacción social, un gran foro, sin cortapisas y sin cuestiones de esa naturaleza. La censura no es un fenómeno nuevo, la censura es un fenómeno histórico que ha ido siendo derrumbado en ciertos espacios sociales y en otros no. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y en la red qué pasa? ¿Se puede censurar o no se puede censurar? Y lo que nos dice Freedom House es, pues según nuestros estudios, sí hay intentos de censura serios, sí, muy serios. Hay países en donde yo te voy a poner un ejemplo, un país como Rusia. Ten cuidado por lo que dices, o un país como China. Ten cuidado lo que dices por las redes, ten cuidado lo que difundes por ahí, porque es muy factible que puedan localizarte primero y sancionarte después, ¿no? Ya sabemos que como en la prensa de otra naturaleza, a veces hay censura light y a veces hay censura con consecuencias muy fuertes, ¿no? O sea, hay periodistas a los que simplemente les quitan el trabajo y hay periodistas a los que asesinan. O los multan o los encarcelan. Y lo mismo pasa con la red, ¿no? Al parecer, el escenario no es del todo positivo, por lo que dicen los resultados este informe, por ejemplo, dice que un creciente número de gobiernos restringen o censuran plataformas de mensajería, incluso como WhatsApp, además de Facebook, Twitter y también Telegram. Y el informe señala que 34 de los 65 países que fueron estudiados vieron un deterioro de la libertad en Internet desde junio del 2015 a la fecha. ¿Cuáles son estos países donde hay una mayor degradación? Bueno, es Ecuador, Uganda, Bangladesh, Camboya y Libia, mientras que la libertad de expresión online mejoró en Sri Lanka, en Zambia, en Estados Unidos, debido a la aprobación de leyes que limitan la recolección de metadatos de las telecomunicaciones. Los metadatos son los lugares precisos, por ejemplo, de donde se toma una foto, de donde se emite un mensaje, se hace una publicación, esos son los metadatos, ¿no? En efecto. Y bueno, y México en este escenario, para variar, andamos en las que digamos a media tabla, más o menos, medias tablas, como parcialmente libres, ¿no? Somos parcialmente libres, ¿no? En la red, ¿no? Todavía. Sí. Ojalá lleguemos a ser enteramente libres, pero bueno, no sabemos todavía los escenarios que se vayan a construir en el futuro, pero el hecho es que los ciudadanos tendríamos que ser como muy conscientes, primero, de que las redes, sobre todo cuando se utilizan con finalidades políticas, están siendo observadas por los factores de poder, ¿no? Para saber de qué manera eso les favorece o les daña, digamos, o les impacta negativamente, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tenemos una gran labor que desarrollar como ciudadanos para enterarnos de que nuestras expresiones públicas, no para autocensurarnos, ni mucho menos, al contrario, pero para ser muy conscientes, ¿sí?, de que nuestras expresiones públicas pueden estar siendo observadas, digamos, por otros, ¿no? Y de que es necesario, es muy necesario, considerar a la red no como algo marginal, sino como algo central en nuestras formas de interacción cívica, vamos a ponerlo así, ¿no? Es decir, va más allá del divertimento. Claro. Digamos, hacer un uso ético de la red, Pablo. Un uso ético, un uso informado, un uso crítico, ¿sí? Pero también, tarde o temprano, defender los derechos que tendríamos que estar defendiendo. Sí, claro. Porque así como
tendríamos que defender el derecho a manifestarnos, el derecho a publicar en un periódico, el derecho a opinar. Bueno, tendríamos que hacerlo en la propia red, ¿no? Que ahora se está convirtiendo en el espacio público por excelencia, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que estar haciendo ahí? Y darnos cuenta de que hay países en donde hablar de ciertos temas o lanzar ciertos mensajes puede acarrear consecuencias como la pérdida de la libertad. Claro. ¿Sí? Entonces, eso es importante que lo sepamos, ¿no? En países como Turquía, fíjate qué fue lo primero que sucedió cuando el supuesto, presunto o lo que haya sido intento de golpe de Estado reciente de Turquía, lo primero que hicieron las fuerzas del gobierno que estaba siendo impugnado fue intervenir las redes, ¿sí? Golpear las redes. Actualmente, Turquía es uno de los espacios donde la libertad de expresión en red y fuera de la red está más castigada, ¿sí? Entonces, en Egipto, cuando la primavera árabe también conocida exacto, que se organizó a través de redes sociales, lo primero que hizo el gobierno fue cortar el acceso a las redes. Y de acuerdo a esta evaluación, Egipto es uno de los países donde no hay libertad actualmente. Sí, fíjate. Este informe también dice que el 67% de los usuarios de Internet a nivel mundial, o cuando menos de los países que fueron evaluados, viven en naciones donde se censuran las críticas al gobierno, a los militares o a la familia gobernante. Y luego los gobiernos de 24 países limitaron o bloquearon el acceso a las redes sociales y herramientas de comunicación en relación al año pasado, ¿no? Sí, sí. O sea, si pensamos que realmente podemos ser totalmente libres, pues a veces hay que cuidar lo que decimos en redes, porque puede darse el caso de que los gobiernos digan, a ver, ya basta, y empiecen a bloquear como ocurre en estos países. O la otra es, vamos, si uno está diciendo cosas que son pertinentes, y aunque sean muy críticas, pues hay que defenderlas, ¿no? Sí. Hay que defenderlas absolutamente. Pero más bien tendríamos que tener conciencia de que la red no es un espacio enteramente libre, por desgracia. Es un espacio donde pueden intervenir los gobiernos, ¿no? O sea, no es nada más yo me siento en mi computadora o en mi celular, con mi celular, y lanzo mensajes pensando que la red es un espacio libre, ¿no? Desgraciadamente es un espacio digamos, con censura, ¿no? Claro. Ya sabemos de casos que son de modelo. Un caso modelo es China, por ejemplo, cómo finalmente hizo a un lado a Google y desarrolló su propio sistema de búsquedas, su propio motor de búsquedas, pero con una intención. Entre otras es quitar toda la información que atente contra el régimen. Así es. Entonces, si tú pones, no sé, ciertas palabras clave, Tiananmen, en el buscador chino nunca lo vas a encontrar, ¿eh? Claro. Así es. Entonces, los gobiernos procuran intervenir en la red, a veces hasta usando banderitas supuestamente de justicia, ¿no? En Brasil hubo una intervención muy fuerte sobre WhatsApp, sobre pretexto de que se quería llegar hacia unas fuentes criminales. Y se quería destapar, digamos, la ubicación de esos núcleos criminales. Pero ¿a costa de qué? Claro. De censurar toda una red, ¿no? Bueno, algunos gobiernos democráticos, incluso dice Freedom House en este informe, tomaron medidas contra aplicaciones que utilizan funciones de encriptación, algo que consideran estas naciones como una amenaza a la seguridad nacional. Pablo, vamos a hacer una pausa y regresamos para concluir con este tema y hablar de otros rápido si nos da tiempo. Claro que sí. Porque aparte, esta censura en Facebook, incluso en las redes sociales personales, si una persona reporta a otra, le pueden quitar todas sus publicaciones fácilmente o la pueden bloquear incluso Facebook, ¿no? Una pausa, volvemos con el doctor Pablo Arredondo. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos con el doctor Pablo Arredondo, jueves de gobernanza. Estamos hablando sobre el informe de Freedom House sobre libertad de prensa, de información y en redes sociales, principalmente este informe 2016.
China fue el país, dice este documento, que más afectó a la libertad de expresión en Internet por segundo año consecutivo, lo que tú mencionabas, Pablo, seguido de Siria e Irán. Esto indica el informe de Freedom House, que critica incluso nuevas leyes que condenan, por ejemplo, a 7 años de prisión a quienes esparzan rumores en redes sociales, algo a menudo muy utilizado para encarcelar activistas políticos, ¿no? Sí, es el problema, sobre pretexto en estos países, en Siria e Irán. Bueno, ¿y qué está pasando en Siria? Pues estamos en una guerra civil, ¿no? Prácticamente, ¿no? Así es. Fíjate que me llama la atención que el informe menciona algo como lo siguiente. Dice, en el último año las plataformas de medios sociales, aplicaciones de comunicación y sus usuarios enfrentan mayores amenazas que nunca antes en un contragolpe aparente contra la creciente participación de los ciudadanos, sobre todo en tiempos políticamente sensibles. Y luego dice, de los 65 países evaluados, los gobiernos de 24, o sea, prácticamente una tercera parte, impidieron el acceso a los medios sociales y herramientas de comunicación frente a 15 del año anterior. O sea, va creciendo el número de países, de gobiernos, que tratan de intervenir y censurar la red, ¿no? En tiempos políticos electorales. Así es, así es. Entonces te dicen, fíjate, las plataformas censuradas. Facebook generó 27 arrestos, ¿sí? Y tuvo 8 intentos de restricción la red, ¿no? WhatsApp tuvo 12 intentos de restricción y se generaron 11 arrestos por uso de la red para los usuarios, ¿no? Twitter, 7 intentos de restricción y 9 personas, usuarios que terminaron arrestados, ¿no? YouTube, 6 intentos de ¿cómo se llama?, de bloqueo, de restricciones, y 12 usuarios arrestados. En fin, estás viendo cosas que no nos imaginábamos, ¿no? ¿Sí? Que un usuario de la red pudiera ser llevado a la cárcel, ¿no? O que corporaciones porque no estamos hablando también de cualquier red, ¿no? Corporaciones de esta magnitud como Facebook, Twitter, YouTube, que son grandes conglomerados, sufran el embate de ciertos gobiernos, ¿no? Así como la consigna de vamos a restringir el manejo de la información. Yo creo que estamos viendo un escenario nuevo en ese sentido, muy nuevo. En el aspecto de redes, interesante, sí, muy interesante, pero que tiene lo que en algunas ocasiones se menciona, acarrean los viejos dilemas, porque finalmente, insisto, el problema de la censura, el problema de la represión en el ámbito informativo no es nuevo, es de siempre, ¿no? Es decir, de hecho, los países democráticos se distinguen de los no democráticos en buena medida por eso, ¿eh? Un país en donde hay represión a los informadores no puede considerarse democrático por ninguna razón. Por lo menos cuando los niveles de represión son el encarcelamiento, el asesinato, este tipo de cosas, ¿no? ¿Sí? Ya sabemos que hay otros niveles mucho más light de censura, ¿no? Hace rato te comentaba de hacer un uso ético de las redes sociales en lo que publicamos, en lo que compartimos, sí. Porque el martes concretamente el Papa Francisco hizo unas declaraciones relacionadas con los medios, seguramente las leíste, que publicar mentiras o malinformar es un pecado. Entonces... Sí, mira, yo sí creo que en cuestión de redes nos queda a los usuarios mucho por aprender. Por aprender en el sentido de que sí, claro, agarrar un teléfono, una computadora, una tableta es fácil, cada día más fácil para los sectores juveniles. No, el problema es para qué usamos esto, ¿sí? Cuando utilizamos las redes simple y sencillamente para generar rumores, yo no digo que sea pecado o no, pero es hasta una irresponsabilidad social, ¿sí? ¿Qué sentido, qué necesidad de eso? Pero de nuevo necesitamos usuarios que tengan la capacidad de distinguir de lo que es una información válida a lo que es una información inválida, ¿no?
Es decir, hay informaciones que tú tendrías que saber diferenciar, saber cruzar con otras fuentes. ¿Cuáles son tus fuentes? Si tú nada más te sustentas en un rumor, digamos, que brota por la red, pues estás a expensas de que cualquiera te manipule. Esa es la verdad. El gran problema es cómo hacer usuarios que no sean manipulables. Hay que ir cruzando información, checando la fuente, ver de dónde surge, incluso la dirección, quién lo está publicando, todo eso es importante. ¿Y sabes a dónde nos lleva todo esto, Antonio? Al sistema educativo. Claro. Sí, porque es ahí en donde podemos formar sujetos con criterio. En la mañana leí una nota de un seminario que se realizó en la Ciudad de México. Decía, México tiene un déficit de ciudadanos. Pues sí, efectivamente, pero si esto lo polarizamos al tema educativo, bueno, pues efectivamente un déficit de ciudadanos por un deficiente nivel educativo. Por un deficiente nivel educativo que te da la posibilidad de, primero, de ser crítico frente a la información que te entregan, ¿no? Porque, a ver, alguien que tiene una formación en ciencias, seguramente, ¿sí?, sabe que hay que poner en duda las cosas. Claro. Es decir, no, la ciencia no es religión, no es teología, no es un dogma de fe. No es un dogma de fe, es ciencia. Entonces tú tienes que probar hipótesis, por ejemplo, tienes que ponerlas a prueba, a ver si se sostienen. Bueno, un mínimo sentido de la mentalidad científica te lleva a decir, a ver, aquí hay una versión de lo que está pasando en tal lugar. Déjame ver, a ver, qué otras fuentes de información manejan eso. Desafortunadamente, en las redes, pues mucha gente se va con la primera versión. Sí. Y con el rumor o con la imagen facilona. Y llega un momento en que se pueden construir, y eso sí es delicado, no tanto para los gobiernos, bueno, ellos tendrán sus problemas, pero para nosotros mismos. Tú puedes construir versiones de la realidad que son enteramente falsas, totalmente falsas. Entonces, cuidado, cuidado porque te vuelves un sujeto manipulable. Y muchas de esas publicaciones tienen ese objetivo, manipular a quienes se dejan llevar por la primera información que absolutamente, veo, ¿no? A ver, genera de veras un rumor de pánico. Y al rato todo el mundo está apanicado, ¿verdad? ¿De qué o por qué? Pues por algo que es falso, para empezar, ¿no? Claro. Entonces, y los rumores, de nuevo, no son nuevos, y han existido toda la historia de la humanidad. El problema es que ahora tienen una forma de potenciarse que no tenían antes. Las redes son un instrumento que hace potente para bien la información y para mal el rumor y la verdad. Ahora, lo que sí es que esto no se resuelve con la censura, de ninguna manera, ni con la represión. Claro. Esto no se resuelve así, ¿no? Muy bien, Pablo, pues estamos llegando al final de la báscula de este Jueves de Gobernanza. Se nos quedó ya para comentar en otra ocasión el índice de transparencia legislativa, un tema interesante porque Cintra a nivel local recientemente dio a conocer una evaluación al Congreso de Jalisco y bueno, se dio a conocer hace 2 días este informe de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa. Está interesante, pero lo comentamos para la siguiente ocasión. En la próxima ocasión, Antonio. Muy bien. Pablo, muchas gracias. Gracias a ti, como siempre. Gracias, Pablo, y gracias a usted. Que pase muy buenas tardes. La báscula, el peso de las ideas.